empecemos por el principio. ¿Cuál es la primera? Y vamos a ver. Claro, Acá esta está. sería como la portada, es como la presentación oficial Aparece del Karina. caso, digamos. Cuando hablamos de la elegir foto no la fotos. favoreció. Sí. La foto más chota que encontraron de Karina Sí, Milei. está Que se bien. la banque, sí. Sí. Bueno, en general sucede. Cuando una no es Hoy fotogénica, hablamos peor. de eso, encima. de sí. cómo elegir fotos. En esto es el caso Libra. ¿Hay responsabilidades penales y políticas? Vamos a ver la segunda. Estos son los delitos que comprenderían, que son distintas tipificaciones que van desde estafa y defraudación hasta manipulación bursátil, lavado de activos, o sea, de ser condenados. Todas estas tipificaciones corresponderían a aquellos que sean penalizados cuando se compruebe el delito. Pero vamos a lo más importante, por lo menos por ahora y en principio, que es el mapa de las relaciones. ¿Viste esos mapitas que a mí me encanta encantan. hacer, esas pizarras? Sí, me encanta. En quién es quién en este escándalo que es mundial. Y entonces tenemos a un personaje central que es Mauricio Novelli, que vemos ahí en el centro, ¿ves? Sí. Mauricio Novelli fue organizador del Tech Forum, del que vamos a hablar después, pero que fue el que pergeñó toda esta estrategia de estafa, el que dijo, tengo esta idea, porque Sí. ya tenía antecedentes, y vamos a ver después también eso. Todos una manga de garcas descomunales. Del ¿no? primero al último, sí, porque Dios los Tremendo. cría. Dios los Me había cría. olvidado de Julián es el Claro, Pepe. Dios los cría y las el criptomonedas chino, Julián sí. los amontona. Novelli tiene la idea, dice, a mí se me ocurre que podemos hacer esto, necesitamos una pata política y una pata de financiación. Esta idea la Te interrumpo tiene... con esto, Sí. para la gente que nos mira. Novelli era un tipo conocido para el presidente. Sí, claro, se Ya conocían había- desde se conocían. 2020. Perfecto. De hecho, lo había contratado a Javier Milei en 2020. Lo vamos a ver más adelante. Pero hay que ansiedad que tenemos. Hay que para- controlar la ansiedad. Ivy tiene No, toda la no, respuesta. ok, perfecto. Hay Ivy que tiene todo. controlar la Sí, ansiedad. Sí, lo controlamos. No. Es divina. Que es apasionante. Sí, Novelli además pergeñó esto fundamentalmente, pero también asociado con Terrones Godoy, esta dupla que después la vamos a ver en reiteradas ocasiones en este mapeo. Necesitaban dinerillo para armar esta estructura. Como en toda banda delictiva, cuando vas a cometer un Claro. atraco, precisás a alguien que te financie los elementos para después ir a afanar. Y en esto es más o menos lo mismo. El casting era de Garcas, el más El Garca casting entraba. era de Claro. Garcas, exactamente, y ahí apareció Julián P., que no se llamaba ni Julián ni P. El falso. Y nunca Y supimos. todavía no se cómo. sabe por qué llegó como con un hombre que no era el de él. Con un nombre falso y un documento falso. Impresionante, ¿no? Y con ese nombre falso y documento falso llegó hasta el despacho del presidente. Karina Con Celia todo Vázquez. lo que eso implica, con todo lo que implica de riesgo hasta físico. Totalmente. Como Pancho por su casa, un tipo que no es tal No y se con puede un creer. documento trucho. Y me acuerdo del escándalo que hizo el periodismo en Sobrado cuando llegó ¿te acordás? El avión iraní barra venezolano. Estaban re preocupados, pero por este tipo que llegó con otro documento y con otro nombre no Pero le dicen nada. ¿Qué problema? Que escuchame, Es una- ¿quién no entra Pero no, con otro de- nombre? Bueno, nadie. Sí, Pero bueno. entonces. Pero este ya venía con algunos avales. Claro. Tráelo aval. Pero Claro. Nos Entonces- derivamos mucho. No, sí, Perdón. sí. Novelli además contacta a este gordito rubiecito que hemos visto muchas veces, Davis, que está ahí abajo. Hayden Davis, sí. Cuando pergeñan todo esto, dicen, ¿a quién le va a interesar todo esto? Claro. A la principal socia en esta cuestión, Karina Elizabeth Milei. Cuando decimos Karina Elizabeth Milei, estamos diciendo Javier Milei. Sí. Es una dupla La del 3%, indisoluble. la alta coimera. Precisamente. Entonces, en este mapa de relaciones hay uno que idea, hay otro que financia, hay otros que ejecutan, porque nada de esto hubiera sido posible sin ese posteo, sin ese tuit de Javier Milei. Ahora, te hago esta interrupción, ¿no? Porque Sí. digo, nosotros no podríamos ingresar a otro país con un nombre falso, con un documento falso. Digo, no podríamos ingresar ni siquiera a la casa de gobierno con un DNI falso. No. ¿Sabemos el aval de este tipo? ¿Se sabe cómo llega, Bueno, de qué justamente manera? Porque- llegan por Novelli, por Davis, por Terrones Godoy, a quienes... ¿Tanto poder? No sé si es tanto pero digo, para poder. ingresar a un país con otro documento, con otra identidad, me parece gravísimo, ¿no? Sí, pero pensemos que toda esta runfla son de bastante baja estofa y se manejan como con amistades. Claro. No tienen tanto poder en sí mismo, pero hay uno Buenos que tiene contactos. el poder del Estado, Claro, sobre todo. sí, claro. En toda esta cuestión. Tenemos otra filmina. Sí, qué lindas que que es son. Ahí precisamente los protagonistas uno por uno, quienes quién es mencionamos. quién. Claro, que son los que mencionamos precisamente
recién. Es impresionante que estemos hablando de esta estafa con el presidente. Es Sí, increíble, claro. ¿no? Sí. O sea, Cada es uno de increíble. estos personajes, además, tiene un historial previo de estafas. Cada uno de ellos. Milei, en principio. Bueno, lateralmente porque estuvo asociado en algunas cuestiones con Novelli. Claro. Y Novelli y todos los demás tienen también un historial. De Karina, infiero que no, Yo porque recuerdo más allá de hacer tortas no tenía nada, pero No. ni bien vio el filón. Totalmente. Acá Yo está. recuerdo una entrevista que le hace Tenenbaum en la radio a Milei hablando de una criptoestafa y el tipo dio a entender que sí, que le habían pagado por Yo promocionarla. cobro por My Opinions. Eso, Exactamente, cobra por mis opiniones. Yo cobro por My Y Opinions. vamos, si My querés, Opinions. ver precisamente eso. En la placa que sigue, vamos a ver los encuentros previos y los vínculos anteriores precisamente Ahí entre está. Javier Milei El My Opinions. My opinion. y Novelli, que se conocen. No veo un corno desde acá, pero bueno. Desde 2020, si con me el lo tema pudiera- de... si pudiéramos ampliar. ¿Te la acuerdas que vendía temática? los cursos sobre Claro. trading? En Este Novelli tenía una empresita así de esas que venden esos cursos. Fue uno de los primeros. Después se acoplaron varios en Claro. estas cosas que ya de por sí en sí misma es una estafa. Claro, eso de Porque son- ¿querés ser millonario? Te enseño. Claro, yo te enseño y demás. Pero además este tipo le daba un giro de tuerca a esa cuestión y armaba algunos sistemas Ponzi precisamente. Tranqui. Contrata a Javier Milei, que en ese momento era una figura Mediática, claro. todavía no era diputado ni nada por el estilo, lo Pero en contrata. 2018 Milei ya había sido el personaje, el economista con más participaciones en la televisión argentina. Son Lo claro, llamaban de estafadores. todos lados, Claro. era el referente económico del país, luego se lanza a la política. No, ahí Pero ven Novelli, el look, míralo, ahí lo tenés. ¿Ves ese Novelli look? lo contrata precisamente para eso. Pasa el tiempo y hay, ya con Milei presidente, hay una serie de encuentros en todo el 2024. Pensemos que la estafa es en febrero del 2025, pero hubo todo un periodo de preparación que duró casi todo el 2024 y que empieza en enero mismo. Te del quiero hacer una 2024. pregunta, me pongo en el lugar de los seguidores, la comunidad. Digo, más allá de toda esta estafa del presidente, su hermana y toda esta runfla, por ese tuit, ¿se sabe si el presidente cobró como una especie de PNT? Bueno, es lo que se o en está... el paquete era lo promocionó. Es lo y- que está investigando justamente Ok. la justicia. Ok. Pero lo que sí hay Entendemos muchísimas... que de onda no hace nada. No, Y no, él mismo lo ha dicho las en candidaturas, millones todo, las de charlas. ocasiones. Sí. Los encuentros oficiales, porque esto está registrado en la lista de ingresos a Casa Rosada o a la Quinta de Olivos, empezaron el 8 de enero entre Novelli y Karina. Por eso Karina es medular en esta Claro. historia. Porque ella es la que arranca con toda la historieta y después cuando tiene cocinada la cometa, el 3% o alguna de Sí. estas cosas, desde mi suspicacia lo digo porque todavía no está aprobado, recién ahí le presenta el paquete al hermano y le dice, vos firmá. Sí, claro. Y aparte el hermano siempre dijo, Milei lo dijo antes de Sí. ser presidente, que él cobraba sus opiniones. Sí, sí, sí. Que él las cobraba, Y o que sea que ella ese le tuit no fue manejaba gratuito. todo el dinero y que le Totalmente. manejaba las charlas y demás. Todo, sí. Karina y Novelli entonces se reúnen por primera vez en la Rosada el 8 de enero, sigue un segundo encuentro el 5 de abril, el 3 de junio, el 11 de junio, que vamos a hacer un asterisco después ahí, el 16 de julio, el 20 de septiembre, ya con Javier Milei también presente, el 11 también lo estuvo, el 27 de septiembre y finalmente el 4 de octubre. Pero ese 11 de junio, en el que inclusive se tomaron fotos, porque esa foto es precisamente Claro, de esa jornada, totalmente. en que está Terrones Godoy con Novelli, se reúnen en Casa Rosada, esta vez ya con Karina Milei como mediadora y con Javier Milei. Y esta cosa de dejar asentado todo en las redes termina jugándoles en contra, porque estas fotos Absolutamente. las publicaron ellos mismos, precisamente. Y el 19 de octubre, fíjate que tuvieron el 27 de septiembre Es y una el vez por 4 de semana. octubre. 20, 27 y 4, una vez por semana es eso. El 4 de Claro. octubre, claro. Fíjate que el 4 de octubre se reunieron y el 19 es este Tech Forum que se realiza, es un foro tecnológico que Sí. fue hecho a imagen y semejanza nada más que para presentar a muchos de Y los si no me personajes que van a equivoco, estar acá. si no me equivoco, creo que también aparece en esa famosa foto la chica que ingresó con las valijas después. No, ¿No? ¿No, esa no era? no, Ok. te estás confundiendo con la reunión de CEPAC. Eso.
Sí. Tenés razón. Que Ese- son todos esa era una otra banda de reunión de estafadores que lo. Esa era Tenés otra razón, reunión de garcas. Tenés Hay razón, era tanto. otra reunión de garcas. Claro, tenés razón. esta es claro, una que- reunión de garcas, esa es ¿Cuántas otra. chanchadas? Sí, tenés razón, tenés razón. Sí, que estaba con el trajecito de Louis Vuitton. Claro, por Horrible. eso, asocié eso, sí, sí. Qué mala. Y porque era No, tiene feísimo, razón, estaba vestida. tiene razón, no, Ahora, pero era muy eso es coherente ser porque grasa. trasladó valijas y estaba vestida de De valija. valija. De baúl, de la marca, sí. Retomemos. No lo Porque- decimos de envidia, Bueno, nos nosotros parece grasa somos en serio. una máquina de Sí, digresiones. Pero sí. bueno, volvamos. Este Tech Forum se hace en el Hotel Libertador, cuyo Donde él- dueño es Einstein, que Claro. después lo alojó durante varios meses, donde se reunía con gente que nunca sabremos Sí, igual hay un quiénes tema ahí. eran. El tipo está grabado en. Toda su estadía en el hotel está grabada. ¿Ah, sí? Sí. Jodeme. Mirá cómo Lo te hago tienen con los agarrado de las deditos. bolas. Mirá cómo te hago con los deditos. Sí, qué lindo. Lo tienen grabado todo, desde el primero que llega. Toda la gente que pasó por ese hotel y que estuvo en esa habitación, en esa suite, está grabada. hermoso. Les aviso. Sí. Hermoso. Está machado ahí. No sé, les aviso. Entonces, Este Tech Forum entonces es como una suerte de presentación en sociedad de todos estos personajes, es como una legitimación, porque también hubo otros invitados que eran realmente personajes célebres dentro de ese mundillo con cierto historial. Este evento que se hace en el Hotel Libertador luego tuvo una sucesión de encuentros privados, ¿no? Sí. El disertante principal fue Javier Milei en ese foro. Unos minutos después, terminado el foro, y si quieren vamos ya a la filmina siguiente, sí. ¿Esto qué es? vemos que justamente esto es... ¿Quiénes son Terrones Godoy? Parece una marca de turrones Terrones españoles. Godoy es el socio de Novelli, el que te decía al El socio. principio, Me pareció. que entre los dos pergeñaron esta cuestión. Está Milei y Julián, es la Tiene hora, cara de perdón. Miguel. Perdón, Sí. es la hora que ya estoy medio, No, muy estamos quemada. todos, sí. Milei y Julián P. Los demás son otros participantes de ese foro, que fue, como decíamos, en el Hotel Libertador, y en la foto de abajo está con lo que llamaríamos sus cómplices, el protagonista de esto. Qué fuerte, ¿no? Se Con tomaron sus cómplices. más fotos, y bueno, porque si Sí, sos pero parte sí. de una banda, de alguna manera tenés Impresionante. cómplices. Tuvieron reuniones en privado en esta ocasión, si queremos vamos a la siguiente, para acordar algunos detalles de esta estrategia. Ninguno tiene cara de normal, ¿viste? Como- Y no. Es que no esto sí, está Estamos, así, pi- gente estamos grande. pidiendo mucho. Sí. Estamos pidiendo mucho. Sí. Yo creo que igual los que me ven a mí también dicen, bueno, esta mujer tampoco tiene cara muy normal. No, sos pero brillante. Después del foro que fue público y de la disertación de Milei, en la misma habitación presidencial del Hotel Libertador se reunieron, y esto es interesante de remarcar, porque en la foto anterior habíamos visto que había otros personajes que realmente fueron honorables y que son del mundo cripto, y hay un señor que está agachado ahí que a las horas de que se conozca la estafa, sale a los medios a decir, yo participé del Tech Forum y si hubiera querido me propusieron tener una reunión y un encuentro privado con Javier Milei, tendría que haber pagado $5.000 a la hermana. Es verdad. Declara. Una locura. Por lo tanto, se Aparte infiere... agachado, todo. todo mal, pobre. Un tipo agachado diciendo eso. Por lo sí. tanto, se pueden inferir dos cosas. O que estos tres pagaron ese canon, Claro. o bien que ya estaban siendo parte de la organización de lo que vendría en febrero. O las dos cosas. O las dos cosas, claro. O las dos cosas. Estas fueron las reuniones en privada, entonces, donde se supone que acordaron todos los detalles para lo que ejecutarían. Agachado, pero no finalmente digo, pero lo que estamos en viendo ahí febrero. es una asociación ilícita. Y es- entra esas de esa fotos. tipificación, claro. Sí, claro. Sí, es uno de las causales que veíamos al principio. En la siguiente vamos a ver cómo fue el minuto a minuto de la estafa, A ver. que arranca, como decíamos, El Día de los Enamorados, con el tuit, que fue el 14 de febrero. claro, ¿Estaba pero con Yuyito en ese momento? No. El 14 de febrero. 14 de febrero. ¿con quién lo habrá Bueno, festejado, no? yo ya tenía el Porque dato que ese- estaban separados. Ahí Ellos está. decían que estaban juntos, pero claro. no subieron nada juntos. Creo Ok. que Ok. la careteaban ahí. Claro. Ok. Formalmente, para Ok. mí ya estaban separados. Perfecto. Ivy. Teníamos la anterior, me equivoqué yo, perdón, Manu, esta. Acá empieza a haber una sucesión de pagos. Ajá. Y esto también es muy interesante. Teníamos el Tech Forum y en febrero la estafa. Pero en el medio hubo una sucesión de pagos bastante curiosas, por cierto. El 1 de noviembre, Novelli va a la Casa Rosada, ¿no? Habíamos dicho eso, el 10 de noviembre lo mismo.
El 21 de En noviembre. Olivos. En Olivos. No veo nada yo desde Sí, acá. el Estoy 21 de casi noviembre, adivinando. Novelli, sí, y Davis en Casa Rosada, y el 30 Y de el enero. 30 de enero, exactamente, es cuando se toma esa foto famosa que se divulgó por todos lados, en la que Davis y Milei se encuentran en la Casa Rosada. Se Poniendo toman toda la esa lanza. fotografía, esa suerte de selfie, él siempre Sí. con su gesto habitual, y Sí. lo hacen a las 13:56, es cuando suben esa foto. 42 minutos después de subida esa foto, que era casi como una contraseña, ¿viste? Claro, Vos haces sí, sí, esto. sí, claro, manual de 42 instrucciones. minutos después, Davis deposita, transfiere $1.015.000, y ahora te digo por qué el detalle de los $15.000. Interesante los ¿En serio? 15.000, ahora lo va a contar. Espectacular. 42 minutos después, justito de que Milei subiera y difundiera la selfie desde la cuenta oficial. Pensemos que siempre él usa su cuenta oficial, porque es la Oficial, única. totalmente. Es la de tilde gris, es oficial, o sea, como presidente Totalmente. está haciendo esto. Esa dualidad de en presidente o... No, sos presidente. Si no, sos como presidente decimos siempre, Ivy, si no la siempre. foto de Alberto Fernández en la pandemia en Olivos, Claro. hubiera estado como una persona Lógico, común y corriente. con y, el mismo criterio, Y claro. fue el antes y un después en su, sí, en Exactamente. su presidencia, total. Los $15.000 que superan el millón son porque son los gastos operativos de la transferencia. Me jodés. Fíjate el detalle y la casi miseria, porque eso es de rata. Sí, sí. Eso, estás cobrando un palo Pero te o puedo estás decir algo. pagando un palo. Eso yo los conozco hace mucho. Esos son los Milei. O sea, si se pueden ir de acá y se llevan la bandeja de quesos, se la llevan aunque tengan, como diría Rata. Venegas Lynch, rata. Lo que se llama una rata, sí. Rata. Rata, ¿qué te puedo sacar? Te miro y digo, ¿qué le puedo sacar ahí, bien, entendés? Más fuerte no que me ellos. alcanza con que venga, que me dé algo más, porque está en el, ¿entendés? Esa gente que te saca Sí. hasta la piel, digamos. Porque es más fuerte que ellos, no es me como extraña como el lo que decís. escorpión. ¿no? Exacto. Entonces, esos 15.000 tienen que ver con los costos de la transferencia, cosa que el millón le quede limpito. Claro, ¿viste? claro. No va a estar gastando Qué rata. 15 lucas para cobrar un Qué millón. ratas. ¿viste? Sí. En febrero del 2025 ya empiezan los días previos, digamos, a la estafa, y entre el 3 y el 13 de febrero, Davis sigue haciendo transferencias y transfiere más de $4.700.000 a billeteras que están sin identificar, y casi 2 millones más y 1.270.000 más el día 13, horas antes, porque el lanzamiento fue el 14. Entonces ahí ya tenemos un volumen de dinero previo de transferencias a billeteras virtuales que todavía no se sabe cuáles son, pero que se intuye o se puede inferir, y esto tiene que ver con la pregunta que hacías al principio, que es una coima, ¿no? Esto es especulación, hay que demostrarlo. Ahora, Tengo para dar una coimas consulta. de esas cifras que hoy van a ganar. Espera, Claro. vas a ver cuánto La van a gente ganar. dice que ahora la vamos interrumpimos mucho a Ivy y tienen razón, pero es que Espera. nos desesperamos. Pero quiero hacerte esta pregunta, Ivy, mientras seguimos. Si aparecen muchos nombres Vos mirá, guau. de personas del gobierno, no sé, yo decía que hace mucho con Jorge mencionamos Sí. a Martín Menéndez, las billeteras virtuales. Digo, ¿cómo seguiría si aparecen nombres de funcionarios Bueno, es lo que del está- gabinete o del gobierno? Es lo que yo infiero que la jueza ya debe tener, Claro. y bueno, hay como una suerte de secreto también investigativo, pero ya lo que haya declarado ayer, diciendo, no, momentito, esto no es una cuestión del Estado argentino, sino de 4, 5 o 9 particulares que son del gobierno, es un abismo de diferencia. Y afortunadamente es así, porque si no, todo este desfalco lo teníamos que pagar todos nosotros. Totalmente. Ellos mismos que dicen en el IVA de los chicos del Chaco, bueno, Sí, iban a estar sí, pagando esto. claro. Entonces es muy importante esta decisión de la jueza, precisamente, de modificar eso. Ahora nos vas a contar cómo se llama la jueza, ¿nos recordás el nombre de la jueza? Mira, a mí podés preguntarme cualquier cosa. Jennifer Rochon. Ah, ok, Ay, qué perfecto. suerte que lo tengo a Es él, que el era- nombre de la jueza. Jennifer Rochon. Rochon. O Rochon. Rochon. Exactamente. Rochon. Bueno, la cuestión es que entonces estábamos en las horas previas, llegamos hasta el 13 de febrero. Sí. Vamos a ver entonces cómo fue el minuto a minuto de la estafa, ese ver. mismo día 14. ¿La tenemos, Manu, por ahí? Ahí está. Ahí está. 14 de febrero, llegamos al Día de los Enamorados, Sí. enamorados del dinero. Del dinero. El minuto a minuto. A las 18:37, la moneda, esta criptomoneda, Libra, no existía. No ok. No existía, o sea, la posibilidad de que previamente haya tenido noción. que Nada.
es imposible a menos que haya tenido noción porque alguien le contó que iba a existir. Claro, claro. Porque la moneda no existía. El token Libra fue creado a las 18:37 hora argentina del 14 de febrero del 2025. 3 minutos antes del posteo de Milei se produjeron compras en 74 billeteras. 3 minutos antes, o sea, a las 18:58. Gente que sabía. Milei todavía no había hecho el posteo y 74 billeteras virtuales compraron al menos tuvieron acceso a la, Ahora, Ivy, perdón, a la eso compra es antes del normal, posteo. digamos, se crea no entiendo nada de criptomonedas, se crea una criptomoneda. Tampoco. ¿Es normal que a los 20 minutos haya 74 compradores de eso o son No, tipos porque que tenían el todavía no dato? estaba. No, Claro, claro, no estaba porque no promocionado. estaba promocionado y no era pública aún. O sea que Por alguien eso. tenía el dato. Milei es el primero en el mundo en darle entidad virtual a esta billetera. Ah. Por eso no la hay gravedad del caso. antecedente de otra publicación previa que O sea, ni siquiera el creador de Nada. la moneda, pues yo la creo y la subo a mis redes. qué sé Pero yo. no había sucedido eso, porque el que la lanzó virtualmente fue Javier Milei a Ah, las hasta las 19:01. bolas. ¿Ves? Es la primera persona en el mundo en mencionar Libra. Aparte, cuanto más contás, digo, yo ya a esta altura, después de todo lo que escucho, no dudo de la corrupción del gobierno. Me cierra todo, ¿entendés? O Es de una algunos estafa personajes del presidente. gobierno, por lo menos, sí. Totalmente. Si aparecen esos nombres en las billeteras virtuales, ni te cuento. Y la promocionó como una forma de invertir en Argentina, porque además te acordás que Sí. disfrazó todo eso como una posibilidad de crecimiento Sí. y de inversión. Aparte, Ivy, con esta movida es Y imposible que no haya Sarasa. cobrado. Cobró todo, el tweet, la previa, el post, los $15.000 de comisión, todo. Desde el momento en que publica el post de apoyo, pensemos Sí. que Milei presidente, si era Milei el almacenero de la esquina, Claro. no pasaba nada. Nadie compraba nada. Justamente esto tuvo el éxito que tuvo porque quien lo promociona es Javier Milei. Un economista. Si yo quiero El vender una presidente de la joya, nación. pido que Aparte, que es el presidente Viviana de la me nación promocione y la mis criptomoneda joyas. se promociona o se difunde como un emprendimiento para ayudar a solventar a las ¿Cómo fue pymes que dijo? argentinas. Yo difundí, pero no. ¿Cómo Siempre era? me lo confundo. Sí. Yo promocioné Pero pero no promocioné, difundí. pero no difundí. O yo difundí Claro, pero no claro, promocioné. no me acuerdo el Pero digo, orden. no olvidemos que cuando Milei pone el tweet el 14 de febrero a las 19:01, el tweet es una especie de crowdfunding para las pymes argentinas, Claro. para ayudar a solventar emprendimientos de pymes. Y Es lo tan deja bueno. fijado, además, cosa que no hace nunca, Nunca. con Claro, nada. Eso está bueno. Sí. Deja el tweet fijado. Viste que eres una máquina compulsiva de hacer 425.000 tweets por segundo o retuiteos. Y ese quedó ahí. Este lo dejó fijado y lo dejó fijado durante 5 horas, desde las 19:01 hasta las 00:38, que es cuando saca ese comunicado y decide bajarlo. En ese lapso empezaron a arreciar Porque aparte los ese tuit- comentarios de que era una estafa. Claro, ese tuit fijado era guita segura. O sea, Necesitaban hasta la ese cantidad, lapso Claro. para que haya compra y para que haya Claro. caída. Necesitaban ese tiempo de espera. Convengamos además que a vos, a cualquiera de nosotros nos pueden engañar y nos pueden decir, mira, Por supuesto. promocioname esto de buena onda porque va a ser buenísimo para el país. Es un experto en crecimiento con y sin dinero. Bueno, quedó claro que no, igual no. Sí. Se supone que debe conocer el universo cripto para que alguien, dos pejertos y un senegalés vengan y lo engañen Totalmente. tan No, tristemente. Aparte, ¿no? mostramos antes que hay antecedentes en los cuales el presidente se describe a sí mismo como un experto en esta materia. Totalmente. Porque En el lo mundo contrataban cripto. para eso. Cuando Lo habla de contrataron para que recomiende. My Cobrando su opinions, opinión. eran my opinions respecto de los mundo My cripto. opinion. Me Totalmente, encanta. totalmente. Entonces, ese 14 de febrero, ahí vimos ya cómo fue el minuto a minuto de la estafa. Hay una plataforma que se llama Ripio, Sí. que fue la que masificó la operación. Esta plataforma, creada por Sebastián Serrano, es uno de los sitios más importantes del universo cripto, y cuando vos tenés un emprendimiento, una moneda así, que te la promocione él o que esté en ese sitio a donde vos podés ir a comprar o vender, te legitima Claro. muchísimo y te difunde Por mucho supuesto, más claro. que si lo haces de manera individual, como cualquier producto, ¿viste? Total. Que si lo vas a vender en una góndola de un supermercado grande, por supuesto va a ser más visible y más Claro. vendible. Por supuesto. Eso fue lo que hizo la plataforma Ripio, que luego a posteriori con el colapso, Sebastián Serrano
dijo yo no tuve nada que ver, otro engañado. Una cosa muy curiosa, el grado de ingenuidad Sí, absoluta de sí. gente que está en ese universo, ¿no? Totalmente. Bueno, raro. La sospecha de todas maneras persiste con que algún tipo de involucramiento Sebastián Serrano tuvo y bueno, se sabrá con el devenir de la causa y de la investigación judicial. Acá Pero ponen- vos preguntabas... Los Mauro montos. Federico lo expuso en el programa Claro. de La Picada. Ponen en el chat. Sí, yo estaba al aire. Claro, Estaba sí. al aire mientras Los eso viernes, ocurría. mirá qué memoriosos son, porque esto sucedió un viernes, el Viernes. 14 de febrero era un viernes. Fue viernes. Y Mauro, Federico y él estaban al aire con Minutos Finales, Vamos al aire. C5N, donde se comían picaditas. Ah, me siempre. acuerdo, Me dice, sí, me "Gordo, acuerdo. fíjate, hay un quilombo bárbaro, no entiendo nada". Bueno, Sí, y Mauro me mandaba mensajes, ¿me averiguas qué es esto? Es una truchada. nadie ¿qué es entendía esto? nada. ¿Viste? Nada. Ni idea. Sí, claro. Pero vamos a los montos, que era lo que vos me Eso, preocupabas, los me montos, preguntabas. si me desesperan los montos, a ver. Esas 70 y pico de cuentas, 74 cuentas que en principio, que antes del lanzamiento 74. habían comprado esas billeteras virtuales que habían comprado, esas, vamos a ponerle moneditas, esas Sí, criptomonedas, las compraron a 0,0001 centavo. ¿No? Compraron antes de que se anunciara. Milei las anuncia, las promociona, las no sé qué, y automáticamente, porque precisamente es el presidente de un país y además es un economista, Claro. el pico del precio, y por eso también estuvo la publicación durante 5 horas. O sea, de eso que era nada porque centavos, se necesitaba que Claro, el precio alguien- creciera, para que luego todos vendieran. El precio trepó del 0,0001 centavos a $5.54 cada uno. qué gobierno de timberos en todo Sí, sentido, ¿no? sí. Y de Ese fue el estafadores. pico del precio. Cuando Sí. llegó ese precio, vendamos todos. Wow. Así. Entonces, los que vendieron rápidamente, los pillos, los que ya sabían. los de antemano, fueron los que recolectaron todo el dinerillo y el resto se quedó mirando de afuera, que son los que iniciaron precisamente la Claro. causa El hijo en Santini, Estados por Unidos. ejemplo. Por ejemplo. El hijo de Santiago. ¿Podemos volver al otro, al anterior, que todavía no terminé? También hay bolsos, Dios Sí, mío. pero espera. Sí, sí. ¿Me Qué podés ansiedad. volver a- Había un montón de ceros en el otro. se Había un caían los montón ceros. de ceros. Acá Ahí está, está, mirá. Acá está. ¿Cuántos fueron los inversores, la gente que puso Guita. guita ahí? Más de en total, más de 5.000 millones de dólares se movieron con esta estafa. 5.000 millones de dólares. locura. Pensá que nosotros estamos yendo a suplicar por 20.000. Claro. Estos ñatos en 5 horas Impresionante. movieron 5.000 millones de dólares. Son estafadores, no queda ninguna duda, Dios mío. El monto total de los que se quedaron con la parte del león, Sí. 280 millones de Wow. dólares. Cada uno. No, No, en no, total. en total. Ah, el total. En total. En No total. tenemos ni idea de la guita que estamos 280 hablando. millones. Igual es un montonazo. Es un ¿eh? montón. Sí. Es un montón. Es un montón. Es mucha. Nadie gana eso en 5 horas de No, laburo. olvidate. Claro, en 5 horas. En olvidate. 5 Claro. horas. Ni en 5 vidas, chicos, En 280 cinco palos vidas. verdes, ni en 5 vidas. Ay, Salvo en la quedan vida de eso. Venegas Lynch, que Hay es mucho 70 más y pico fácil. personas Bueno, que habla se por vos, llevaron Mauro. esa guita. Hay que pagar la Yo lancha. solo Así digo te esto, va. Ivy, digo esto. Yo necesito como Argentina que de verdad alguien vaya en cana por esto. Todos precisaríamos. ¿Viste? algo Porque vos decís que alguien así, vaya en ¿no? cana. Esto es una estafa, pero es obvia. Es obvia. Tienen que ir en cana. Estamos hablando de la estafa de un presidente de los argentinos. Pero presta atención a Ay, esto, ve así peor, sí. junto con Rojo se indignan un poco más. Crece el sector nos indignómetro. indigna, sí. Crece el indignómetro porque hay 5 millones de dólares en danza que se giraron de manera oculta, Sí. como una suerte de retorno y de coima, y no se sabe a quién. Pero nos imaginamos. ¿Quién está teniendo 5 palos verdes? Uy, no te puedo creer. Y no, por supuesto, no los declara, ¿no? Alguien se quedó con esa parte Con del 5 botín. palos verdes. En el Wow. medio hubo bolsos también, y no son los de López, porque siempre en las coimas hay bolsos. Y vos fíjate que 10 días antes de la estafa, el 3 de febrero del 2025, Sí. Davis, el gordito, el rubiecito, Me acuerdo. ese, envió, no veo desde acá, vos lo ves desde Fulco, acá. sos el único que ve del grupo. Fulco. Sí, veo, veo. 1.000.000, ¿cuánto es lo que acá está? Mirá. Davis envió 1.991.000 dólares. Esas mediante la cifras plataforma extrañas, ¿viste? BitGet, el 3 de febrero. Envía esa guita, la familia de Novelli utiliza una cueva
para cambiar la dólar hacerse billete. de esa guita, pero en dólar billete, o sea, la reciben en cripto, la transforman en guita, en crocantes, como En diría crocante, Mauro. sí, crocante. Con esos crocantes, que eran además 4 se nos millones de murió dólares Fuchs, también, hacen otras transferencias más, mira, casi $700.000 más a otra billetera virtual asociada a Novelli y Terrones Godoy. Ahora este gobierno es todo bicicleta, Todo, cuevas, por estafa, supuesto. timba, la Todo puta eso, madre, todo ¿viste? timba. Sí, todo timba. Y ese mismo día en que empieza a circular esa millonada que no veremos nunca en una vida completa Porque se dieron a ninguno de conocer las cajas de nosotros. seguridad, ¿no? De la familia. Claro, tipo la este. familia Novelli abre unas cajas de seguridad en el Banco Galicia. Tan caras. Claro. Y allí guarda el contenido de ese dinerillo supuestamente que lleva en una bolsa, en un bolso y 2 mochilas, los guarda en las cajas de seguridad Está y todo queda filmado, registrado. está Todo todo filmado. ¿Ves que están Sí, las sí. fotitos ahí? Esos son las cámaras de seguridad cuando iba Novelli con los bolsos y las mochilas y dejaba dinero en las cajas de seguridad. El 14 es la gran estafa, el fraude de Sube, que fue un viernes, y el lunes, ni bien se abre el banco, Rapidito. Novelli ya se había tomado las de Villadiego, se había fugado del país, ¿y quiénes van a buscar el dinero? La madre y la hermana, La madre y la hermana. que ahí quedan también registradas en la cámara, en las cámaras. Nos quedan 2 minutos, Sibi. Gracias por lo de salud. Tenemos que ir corriendo entonces. Pero bueno, básicamente la estructura del afano es todo esto. Claro. Es todo Hay 5 La millones, asociación ilícita. Hay 5 millones de dólares que se supone que fueron en concepto de coima. Hay por lo menos 9 personas relacionadas o vinculadas de alguna manera con el gobierno que han recibido o podrían haber recibido algún tipo de beneficio, tanto por haber invertido en la cripto como por algún tipo de retorno, ¿no? Eso todo es lo que está investigando la jueza de los Estados Unidos. Paralelamente, acá hay una comisión, o debería haber una comisión investigadora funcionando en el Congreso. Mañana aparentemente se van a reunir. Esa comisión ya ha citado en 2 ocasiones diferentes Mañana viene Maxi Ferraro a para hablar de Karina eso. Sí. Milei para que declare y cuente qué es lo que pasó con esto. Ella se ha negado a ir. Pero tienen que ir por la Está fuerza. ocupada. tienen que Deberían ir, ir. no puede. Sí, digamos, pero cualquier llega un hijo de momento en que vecino debería tendría ir que por declarar. la fuerza Sí, pública. qué vergüenza, ¿no? Así-